Muchas gracias, buenos días, muchas gracias a Confie por la invitación, la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones que tenemos sobre el tema de productividad luego de la excelente presentación que Lucho nos hizo. Yo quiero en la primera parte empezar viendo dónde estamos rápidamente, ya Lucho ha hecho una muy buena presentación sobre esto, y luego concentrarnos en qué hacer. A ver, muchos economistas hemos coincidido en los últimos tiempos en que este gobierno, sobre todo en sus inicios y sobre todo al más alto nivel político, ha ninguneado el crecimiento. El ninguneo del crecimiento se ha reflejado en una serie de políticas públicas, actitudes frente a la inversión privada, frases como incluir para crecer en vez de crecer para incluir, que no significaban mucho, y como consecuencia de ello, lo que hemos tenido es dos cosas que son realmente relevantes para todos los temas de crecimiento que Martín y Lucho han mencionado. Primero, el crecimiento potencial, es decir, cuánto puede crecer el Perú en las condiciones actuales con un uso eficiente de los recursos, ha caído de tasas de 6% a tasas cercanas a 4%, que sería la línea roja. Ese es el primer problema que tenemos hoy. Pero el segundo problema es que incluso teniendo una tasa menor, no nos estamos acercando a ella. Estamos regalando crecimiento de alguna manera porque no estamos llegando ni siquiera al 4 y pico por ciento que el Perú podría crecer en el día de hoy. Entonces tenemos dos problemas, un crecimiento potencial menor y la incapacidad de a través de políticas públicas acercarnos siquiera a ese crecimiento potencial. El telón detrás de esto, y ha sido bastante enfatizado tanto por Martín como por Lucho antes de mi presentación, es la caída de la inversión total. La caída de la inversión total se expresa en este gráfico y vemos cómo, con excepción del año 2009, que hubo un año complejo después de la crisis internacional, las tasas de crecimiento de la inversión total peruana han estado en la gran mayoría de años, menos 2011 que hubo un tema de cambio de gobiernos regionales y locales, ha estado creciendo a tasas de 2 dígitos. Realmente el crecimiento de la última década se explica en buena medida por el dinamismo de la inversión total, inversión privada e inversión pública. En esas épocas crecíamos, esta inversión, mejor dicho, permitía aumentar la capacidad productiva sin presiones inflacionarias. Hoy día crecemos bastante menos, con algunas preocupantes presiones inflacionarias. Tenemos otro escenario, pero quiero recalcar la importancia de la caída de la inversión privada vinculada a los dos temas previos que comenté. ¿Por qué el crecimiento potencial es menor al que hace unos años? Lo que mostramos en este gráfico es algo que también Lucho mostró en barritas, yo lo he hecho en curvas, para tratar de graficar. El crecimiento potencial de un país depende de la dotación de sus factores, cuánto capital, cuánta inversión viene acumulando capital y qué recurso humano tenemos. Y la productividad es cuán bien, con qué eficiencia combinamos estos factores. Y apreciamos que una parte relevante, como Lucho mencionó en su presentación, una parte relevante del crecimiento de la última década ha venido producto de la productividad, de un aumento de la productividad. ¿Qué ha pasado en los últimos años? ¿Cuál es el factor que ha caído? La productividad. ¿Qué está pasando con la productividad? ¿Qué está pasando con el crecimiento potencial? Evidentemente hay un tema de entorno internacional desfavorable. Poniendo de costado eso, que es relevante, pero no es lo único, hay dos temas detrás de ello. La caída de la inversión. La caída de la inversión no solo afecta la acumulación de capital, sino también por el tipo de inversión que hacemos, afecta el crecimiento de la productividad. Y en segundo lugar, los ha alejado o los ha bajado este crecimiento potencial la mala regulación económica. En los últimos años hemos empezado a dictar mala regulación económica que afecta el uso eficiente de recursos. Esta mala regulación económica además ha venido acompañada de un exceso de trámites, permisos que ahoga al sector empresarial. Porque uno podría tener una buena idea de regulación, pero si lo implementa mal con una serie de trámites y permisos absurdos, evidentemente afectamos la productividad del país. Yo quiero enfatizar en la importancia que también Lucho la mencionó en su presentación, de que el tipo de inversión que el Perú realiza hoy, en general, ha permitido aumentar la productividad en los últimos años.
Primero, inversión en infraestructura. La inversión en infraestructura, que ha sido importante, pero insuficiente para nuestras necesidades, aumenta directamente la productividad. El ejemplo, por ejemplo, del tren de la línea 1 del metro que menciono ahí con alguna data de lo que significa en términos de menor tiempo desperdiciado por los pobladores. Y hay muchas obras de infraestructura que dan directamente al aumento de la productividad. El desarrollo tecnológico sobre el agro, que también se mencionó en la presentación previa. Suena fácil decir que estamos exportando agroindustria. Es muy complicado exportar agroindustria. Ha habido años de desarrollo tecnológico. ¿Qué semilla? ¿Qué variedad? ¿Cómo entro a los mercados? ¿Cómo manejo el agua? ¿Qué pesticidas hago? ¿Cuál es la combinación perfecta? Cuando la agroindustria empezó en los años 90, muchas empresas agroindustriales casi quiebran. Lo que ha habido desde entonces es un avance muy importante en el know-how y en el aumento de la productividad. Y ese aumento de la productividad se refleja, por ejemplo, en los distintos ingresos por hectárea a nivel nacional, entre cultivos tradicionales, como el maíz duro, y cultivos modernos como el espárrago o la uva. Y eso que me puse el arándano, que haría subir aún más esa barrita. Entonces, esta inversión privada permite desarrollo tecnológico, y hoy día, como Lucho también mencionó, no hemos coordinado, sencillamente es coincidencia de visiones. En el agro hay un salto relevante en la productividad. Y finalmente está el de transferencia de conocimientos. Toda esta economía que ha venido creciendo, la economía moderna, ha ido contratando cada vez más gente. Ha habido un movimiento de empleo informal de baja productividad a un empleo formal de alta productividad. Y lo vemos en el gráfico a la mano derecha, que no sé, este cuadrito, aquí hay una cosita que aparece que voy a tratar de eliminarla, pero no sé si ahí no. Ya, ahí está. La productividad del trabajador por tamaño de empresa, y Martín lo mencionó al comienzo, es significativamente mayor en la mediana y en la gran empresa. Y este empleo informal se ha creado mucho en esos segmentos de la economía. Era, por ejemplo, el comercio retail que mencionaba Lucho Carranza. Entonces, toda la inversión que se ha producido ha generado un movimiento de mano de obra de sectores menos calificados a más calificados, de mayor productividad, que también ha contribuido a un aumento en la productividad. Un buen ejemplo en esta línea de inversión es el de los costos logísticos. El Perú está muy mal en costos logísticos, lo cual impacta en el comercio interno, cómo sacan los agricultores, por ejemplo, de la sierra sus productos, y también en el comercio internacional. Hay una cita que pongo ahí de un estudio de la OECD: reducir los costos de transporte es clave para la competitividad del Perú, incrementar la eficiencia logística, impulsar la productividad y el comercio. Y el Perú tiene costos logísticos respecto a su PIB realmente altos. ¿Cómo se corrige esto? Con un mix de políticas públicas con infraestructura. Es infraestructura, 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 y la inversión en infraestructura genera un aumento en la productividad. El otro elemento que ha perturbado este crecimiento del PIB potencial es la regulación excesiva, regulación mala, permisos, trámites, en general un uso improductivo de los recursos. Muestro en el lado izquierdo de la lámina dos encuestas que hicimos entre empresas clientes nuestras, que hemos estimado que representan más o menos el 50% de la inversión privada del Perú. El 50% de los empresarios percibe que el entorno de negocios ha empeorado en los últimos 5 años. Y el 60% cree que la gestión de trámites con el gobierno central y las municipalidades ha empeorado en los últimos 5 años. El correlato de esto es lo que vemos en el ranking del World Economic Forum, donde en lo que estábamos mal hemos empeorado. Cargo regulatorio de gobierno, práctica de contratación y despido, por ejemplo. Estamos mal, estamos aún peor. Estamos en los puestos 133 de 140, a la cola. Ni en el fútbol estamos tan mal. Entonces, ¿por qué crecemos? Hasta aquí he respondido por qué el PBI potencial ha disminuido. Ahora quiero concentrarme en por qué estamos creciendo por debajo del PBI potencial. Y acá hay 3 elementos. Uno primero es el ajuste frente al nuevo contexto internacional. Uno segundo, expectativas empresariales deprimidas. Y uno tercero, políticas contracíclicas inefectivas.
Es evidente que el entorno internacional se ha complicado no solo a nivel de países desarrollados o de China, qué sé yo, sino también a nivel de Sudamérica. Sudamérica es un mercado muy importante para nuestras exportaciones no tradicionales. El barrio está complicado, Brasil, Argentina, Venezuela, últimamente Ecuador, todos los países con los que el Perú comercia y exporta están complicados. Esto ha motivado dos cosas. Primero, que las empresas empiecen a mirar hacia adentro, empiecen a reducir costos, a tratar de ser más eficientes, pero en el corto plazo, todas estas medidas de búsqueda de eficiencia de las empresas tienen en el corto plazo un impacto negativo en el crecimiento. Y está el tema de la inversión privada que acompaña todo lo que digo y que tiene detrás de ello las expectativas bastante deprimidas. Mostramos ahí la confianza para invertir y la confianza para contratar que hacemos en estas mismas encuestas, y es clarísimo apreciar que la confianza para invertir, que estuvo en sus momentos más bajos antes, en el 2008, producto de la crisis internacional, y en el 2010-11, producto del proceso electoral anterior, ha venido desde entonces en una tendencia claramente negativa, lo mismo que la confianza para contratar. La confianza empresarial está quitando estos dos episodios exógenos de alguna manera en el momento más bajo desde que seguimos este indicador. Pero más grave que eso es el tema de las políticas contracíclicas e inefectivas. Cuando un país quiere acercar su crecimiento observado al crecimiento potencial, para eso realiza políticas fiscales y monetarias expansivas. En el Perú no funciona, y no funciona por temas institucionales. El Estado no funciona. Era evidente que, con lo complicado que venía el año 2015, había que hacer una política fiscal contracíclica. Se hizo, se pensaba que el MEF pronosticaba que la inversión pública iba a crecer 9%, tenía todo el sentido del mundo que creciera 9% en el año tan difícil que venía, terminó cayendo en 8%. O sea, no fuimos capaces de aplicar. Entonces, entre la decisión de un ministro de decir, quiero aumentar el gasto público, salen estos proyectos, y se ejecutan esos proyectos, hay un gap, hay una brecha inmensa de ineficiencia del Estado. Y a nivel monetario, y no voy a entrar aquí en el detalle, el Banco Central puede hacer toda la política monetaria expansiva que quiera hacer, pero si al final del día hay un tema de expectativas y hay un tema de incapacidad de ejecutar proyectos de inversión privada, ¿para qué bajamos la tasa de interés a largo plazo? ¿Le sirve algo al empresariado bajar la tasa de interés, tener el financiamiento ahí, si es que no es capaz de emprender proyectos de inversión porque la maraña estatal se lo impide? Aquí hay algunos ejemplos, que hemos tomado de noticias que grafican lo que quiero decir. Obtener licencia para construir proyectos inmobiliarios en Perú toma casi medio año, y quizás más. En Lima, las trabas burocráticas frenan la expansión de los malls. El boom inmobiliario se ha desinflado con la eficiente gestión de las municipalidades. En muchos distritos de Lima no hay agua, uno quiere construir 400 casas, no hay agua, se parece que no hay agua, que espere 4 años. Licitar, entre que se convoca hasta que se toca la buena pro, hay proyectos que han tomado 2 o 3 años en preinversión. Falta de recursos de preinversión, proyectos mal hechos, no importa. Pero entre la idea y la ejecución pasa muchísimo tiempo. Aquí ustedes deben haber visto, varios de ustedes, un excelente artículo de Tito Pacofón ayer que grafica este tema. Tito Pacofón, un economista muy reconocido, trabaja para el Grupo Enfoca, que maneja fondos de inversión, son accionistas de Aeropuertos de Perú. Accionistas minoritarios de Aeropuertos de Perú, que tienen la concesión de varios aeropuertos en el norte del Perú. Uno de ellos es el de Piura. En marzo del 2012, debido al calor que hace en Piura y a lo que la gente les pedía, dijeron, necesitamos aire acondicionado. Como es una concesión cofinanciada, tenían que pasar por el MTC. Fueron a la MTC, idas, venidas, de ahí Ocitran, que sí, que no, que le corresponde. El tiempo iba pasando. El primer chorrito de aire acondicionado que va a salir en ese aeropuerto va a ser en mayo del 2016, 4 años después. ¿De qué nivel de inversión estamos hablando? 1.2 millones de soles. O sea, el Estado peruano, Ocitran, entidad moderna, un operador empujando esto, porque aparte la gente, me imagino, si uno va a Piura se vuelve loco, ¿no? Con ese calor. La gente empujando, teniendo todo para hacerlo, 1.200.000 soles,
requirieron de 4 años de aprobación. O sea, hay algo que camina mal en todo esto. Daría ganas a todos estos funcionarios meterlos 2 días encerrados en ese aeropuerto, a ver si es que entienden y toman un sentido de urgencia. Y otro ejemplo también que va en esta línea, estamos en apoyo asesorando una iniciativa privada cofinanciada que entró en las iniciativas privadas cofinanciadas de febrero del 2015. Acaba de salir, están a punto de obtener la relevancia. La relevancia, palabra que hay que acostumbrarse, implica que el MEF ha dicho, este proyecto puede caminar, señores, hagan su estudio de factibilidad. Hay que hacer el estudio de factibilidad, estudio de impacto social, negociaciones con comunidades, concursos, idas, venidas, etcétera, etcétera. Este proyecto que fue presentado como iniciativa privada, que es muy relevante para una región del Perú, no lo puedo comentar porque es un tema confidencial, pero es muy relevante para una región del Perú, es un proyecto ganador. El proyecto va a entrar, si todo sale perfecto, cosa que nunca sale, en marcha, incluyendo los 2 o 3 años de construcción, el 2025. 10 años, si no se hace nada, ¿no? O sea, con los procedimientos hoy día, 10 años, entre la idea y que saldrá el primer kilowatt, gota de agua, lo que sea de este proyecto. 10 años. Entonces, ¿qué política contracíclica puedes hacer cuando el Estado no funciona? ¿De qué sirve bajar la tasa de interés y poner más atractivo este proyecto para el concesionario? Entonces, hay evidentemente un reto muy, muy grande acá. ¿Qué hacer? Yo quiero concentrarme en políticas transversales. Hay políticas verticales en el tema de productividad, como son el tema de innovación, que va a ser tocado después, como el tema de cadenas productivas, clústeres, que se tocará en algún otro foro, porque aquí escaparía el tiempo que tengo, o incluso políticas ya sectoriales de regulación muy específicas a sectores, que tampoco quisiera tocar ahora. Yo voy a tratar de referirme básicamente a transversales, exceptuando el tema de capital humano, porque hoy viene el ministro Jaime Saavedra y él tendrá que enfrentar ese tema. ¿Qué hacer? En el corto plazo, evidentemente, tenemos que tomar medidas de políticas para crecer a nuestro potencial. Potencial es más o menos 4,5% en este momento en el corto plazo. Y en el mediano plazo tenemos que elevar nuevamente nuestro crecimiento potencial. Las medidas que planteo a continuación no obedecen a una y otra porque están muy concatenadas. Así que es una mezcla de las dos. Hay 3 frentes de acción prioritarios. Primero, desarrollar infraestructura por competitividad. Reitero, invertir en infraestructura tiene 2 elementos positivos. En el corto plazo reactiva la economía, en el mediano plazo aumenta la productividad. Y esto implica reactivar y empujar proyectos de inversión privados y hacer unos cambios normativos a las APPs. Segundo, mejorar significativamente la regulación, tanto la calidad de las normas que se emiten y las que se emitieron en el pasado, y sobre todo meterle diente al tema laboral. Voy a desarrollar cada uno de estos. Y tercero, hacer que el Estado funcione bien. El Estado tiene que funcionar bien para las empresas y para los ciudadanos. Y hay una serie de medidas que también detallaré más adelante. Una primera medida que creo que tiene que enfrentar el siguiente gobierno es asegurarse el avance de la construcción de grandes proyectos de infraestructura. Estos grandes proyectos de infraestructura hay que verlos como proyectos ancla que van a mover el amperímetro de la economía. La línea 2 del metro, que está trazada como un año ya, se suponía, entiendo, que a los 30 días firmado el contrato de concesión, recibían los terrenos. Los terrenos los han recibido casi un año después, para poder avanzar. El gasoducto del sur, Chavimochic, la ampliación del Jorge Chávez, Majesigua 2, el aeropuerto de Chincheros, en fin, hay una serie de proyectos ahí, no voy a entrar en detalle, la sostenibilidad de la sierra, que es fundamental para conectar los mercados al interior del Perú. No sé si son solo estos proyectos, quizás haya más, quizás alguno de estos nos guste más o menos, no, pero el siguiente gobierno casi que tiene que poner un chaperón que se ha hecho en el pasado a cada uno de esos proyectos para que salga y que se dé la orden hacia abajo que se hace. Hace un año y medio nos visitó el presidente Piñera de Chile. Tuvimos una reunión privada con él porque quería entender qué pasaba en el Perú, y cuando le contamos todos estos proyectos que están paralizados, me dijo, mira, yo me junto todas las semanas con una persona a la que le he encargado el seguimiento, no me acuerdo, me dijo, de 200, 300 proyectos prioritarios. Y cada vez que veo que un proyecto se para por razones incorrectas, porque se puede parar por razones correctas, yo tomo el teléfono con el presidente y llamo al funcionario y le digo, explíqueme qué está pasando. Entonces, cuando uno ve el commitment, el compromiso del más alto nivel político, el Estado funciona.
Pero si uno ve que el más alto nivel político está pensando en otra agenda, evidentemente el Estado se paraliza. Y ese liderazgo es fundamental para esto. Hay que asegurar también la licitación de una serie de proyectos públicos de infraestructura que ya están en el pipeline. Hay 12 proyectos licitados, 18 por licitar, no voy a entrar en cada uno de ellos, son ejemplos, pero hay un pipeline que hay que empujar, hay que lograr que salgan, hay que limpiar todos los escollos que tienen. Y otra vez, es un trabajo micro. Algunos aquí presentes han sido ministros de temas de infraestructura y saben que si el ministro no se involucra directamente en empujar y limpiar esto, sencillamente los proyectos no avanzan. Luego, hay que hacer cambios normativos para facilitar las APPs y obras por impuestos. No voy a entrar en el detalle de cada uno de ellos porque el tiempo no me daría. Este tema incluso creo que en un foro similar, Pepe Scafi, que es el autor de esta parte en apoyo, lo explicó con detenimiento. Solo enfatizar el punto 2. El Perú requiere un plan nacional de inversiones. Economistas liberales como yo siempre hemos tenido miedo, un plan nacional de inversiones que es un nuevo INP, pero si no sabemos hacia dónde vamos y cómo cerrar las brechas de infraestructura, poco vamos a poder avanzar. Y ese plan viene acompañado evidentemente de un banco de proyectos. Cuando viene un ministro y llega a un nuevo ministro a su cartera, se encuentra que no hay planes, no hay proyectos de inversión, no hay perfiles. Tienes que empezar de cero, se te pasan 6 meses, 8 meses, 10 meses y el tiempo sigue avanzando. Ese tema es uno de mis favoritos, la mejora de la calidad de las normas. La carga regulatoria del gobierno la vimos antes, estamos en el puesto 133 de 140. Todos aquellos que sigan, y yo soy uno de ellos, con detenimiento y con bastante placer, las columnas de Franco Yufre en El Comercio, una vez por semana, se darán cuenta que nos referimos. Hacer negocios en el Perú es cada vez más difícil. Y acá se trata sencillamente de crear una oficina, una agencia que existe en los países de la OECD y se recomienda hacerlo. En nuestro caso creemos que debe estar adscrita al MEF, una entidad que revise toda la regulación que el Poder Ejecutivo al menos saca. El Ministerio de Agricultura se le ocurre un nuevo permiso para la importación de un alimento especial, esto pasa por este filtro, y si no pasa, no va. Lo que hemos tenido es esta profusión de normas que no pasan el más elemental análisis regulatorio. Para análisis regulatorio hay que hacer solo 4 preguntas. ¿Cuál es el problema que queremos solucionar? Porque muchas veces regulamos sin saber qué queremos solucionar. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Y dentro de la mejor manera de hacerlo incluye no hacer nada, porque de repente no hacer nada es mejor que tratar de hacer algo malo. Tercero, ¿cuánto cuesta? Siempre nos olvidamos, ¿cuánto cuesta? Y cuarto, el impacto en la competencia. Lucho hablaba de la importancia de la competencia en los procesos que comentaba y en la competitividad. Son 4 preguntas muy sencillas. Y estoy convencido que el 80% de la regulación que ha salido en los últimos 7, 8, 10 años no pasa ninguna de estas pruebas. Y evidentemente te queda una guillotina. Aquí hay que venir y toda la hierba mala que ha crecido en los últimos 10, 15, 20 años en el sector público, hay que venir y cortarla, si queremos realmente que la producción avance. Me comí algo. El otro tema que merece una especial atención dentro de todos los factores es el mercado laboral. No le vamos a pedir a los señores que están acá representando a los partidos políticos que lo pongan agresivamente en su agenda, porque sabemos que políticamente puede ser muy complicado. Pero sí podemos pedirles que lo vayan trabajando con perfil bajo para que cuando venga el momento tengan que tomar las decisiones que tengan que tomar. Hay 3 temas. El tema del salario mínimo, que nosotros hemos insistido mucho en eso en apoyo. El salario mínimo de Perú es muy alto en comparación al salario promedio, que es la medida relevante. Es muy alto. Evidentemente no será alto para una empresa como Salvador, pero sí es alto para la gran mayoría de empresas que tienen salarios bajos. Los costos laborales no salariales en Perú son altísimos, no voy a abundar en eso, pero y el Perú ocupa el puesto 33 del ranking de facilidad para contratar y despedir para un total de 140 países. O sea, el Perú tiene hoy día una virtual estabilidad laboral absoluta.
serie de medidas que proponemos acá con los costos del despido, salario mínimo. Hemos propuesto que no sea mayor al 50% del salario promedio, y la única manera de hacerlo es diferenciando entre empresas grandes, medianas, y entre empresas pequeñas y chicas. Y aprovecho donde está Alfredo Tornes, lo vi hace un momento por acá. Alfredo, sí. Por ahí te escuché decir que la propuesta esta decía que no tenía mucho sentido porque hablábamos de diferenciar el salario entre empresas formales e informales. No somos tan tontos, o sea, evidentemente no puedes poner el salario mínimo en una empresa informal. Lo que decimos es diferenciarlo entre empresas grandes y chicas, porque a las chicas, si uno le sube el salario mínimo, las empuja a la informalidad. Es un tema debatible, sé que es muy debatible, pero en todo caso quería hacer esa precisión. Elevados costos de contratación formal, todos ustedes lo conocen, pero yo no quiero entrar a cada uno de estos porque, digamos, las salidas son bastante claras, pero sí creo que lo que ha ocurrido en los últimos años es que nos hemos inundado de microrregulaciones ineficientes de las cuales no nos damos cuenta y que día a día nos impactan. Hay 3 fuentes de mala regulación laboral hoy en el Perú: el Ministerio de Trabajo, el Congreso y el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Estas 3 fuentes están haciendo que hoy quien decide a quién contratar, a quién despedir, cómo pago los sueldos, cómo evalúa a la gente, etcétera, ya no sea la empresa, ya no sea el gerente de recursos humanos, es el Estado. El Estado se ha convertido en la práctica en el gerente de recursos humanos de las empresas. Mejor traigamos a alguien del Ministerio de Trabajo y lo sentamos ahí, pero realmente estamos yendo hacia eso. Y eso realmente afecta tremendamente la productividad de las empresas. Si un trabajador ineficiente, incluso uno que ha robado, tiene que ser despedido, el Poder Judicial lo repone. Y estos casos tenemos centenares, miles entonces, esta reforma tiene que, esta microrregulación. Lo último, que en la ley de discriminación que salió recientemente, resulta que si una empresa, digamos un apoyo a mi empresa, tengo 2 asistentes administrativas ganando distintos sueldos y no puedo justificarlo de una manera tan objetiva, habrán otras razones, puedo ir a la cárcel. Es sujeto de acción penal. Puedo ir a la cárcel por tener a 2 trabajadores del mismo nivel ganando distintos sueldos. O sea, eso pasó por ahí. Pero en general, ¿no? O sea, entonces, ¿a qué estamos llegando? ¿A qué estamos llegando? Y puedo, no voy a aburrir, puedo darles 20 casos así, y no quiero hablar ya del tema de la SUNAFIL o de la seguridad y salud en el trabajo, donde siguen apareciendo nuevos sectores. Entonces, este tema tiene que ser abordado por el siguiente gobierno. Otro es de la descentralización. La descentralización tiene que ser repensada y tiene un impacto directo en la productividad. Tiene que partirse, no voy a ir otra vez sobre todas las propuestas concretas que tenemos, pero el tema que está de fondo en esto es que tenemos que reconocer, promover y asegurarnos de que somos un Estado unitario, no somos una república federal. Y como Estado unitario hay un rol rector y sancionador del Poder Ejecutivo, del Gobierno Central. Si no reconocemos esto, no vamos a ningún lado. Y las consecuencias son no solo en el día a día de las familias, sino también en temas que afectan la productividad. Y voy a poner otro ejemplo, porque si no nos quedamos un poco en lo abstracto, ¿no? En diciembre del 2010 se dio la buena pro del proyecto Maje-Sigua 2. ¿En qué consiste el proyecto Maje-Sigua 2? En traer agua del otro lado de los Andes hacia las pampas de Maje-Siguas, básicamente las pampas de Siguas que están contiguas a Majes, e implicaban irrigar 38.000 hectáreas, un proyecto de 550 millones de dólares. 38.000 hectáreas, no recuerdo cuántos olmos, pero igual, ¿no? Es otro olmos. Tenía que construirse en 4 años, por lo tanto, en el 2015 deberíamos estar teniendo las primeras cosechas de productos modernos, de alta productividad, del agro moderno que Lucho nos hablaba, ya produciendo 38.000 hectáreas. La región Cusco dijo que era su agua, que en verdad se iba a la cuenca del Amazonas. Nos trabamos en 1000 cosas, falta de liderazgo de los gobiernos. Recién hace 6 meses ha empezado la obra. O sea, hace 6 meses debíamos empezar a ver los primeros productos de esta irrigación. 5 años de atraso.
Y esto tiene directamente que ver con el tema de la regionalización y la falta de liderazgo. Entonces, el tema de la regionalización hay que repensarlo, no hay que retroceder, pero hay que mejorarlo. Vinculado a eso también la simplificación de trámites para los ciudadanos y las empresas. Hay muchas cosas que se pueden hacer y RENIEC, OMPE y ONP nos han dado en los últimos meses o tiempos señales de que cuando se quiere, se puede. RENIEC es un ejemplo de institución que piensa en el ciudadano. El hecho de poder hacer perder tu DNI y hacerlo todo por internet y que te lo manden a tu casa, no sé si existe en otro país. Todo en 48 horas. OMPE, tecnología de la información, cambie su lugar de votación, vayan a votar caminando lo más cerca que tienen. Es un pequeño detalle. Es un pequeño detalle que nos facilita la vida a nosotros, pero también acerca al ciudadano al Estado. Y el ciudadano dice, el Estado está pensando en mí. Y ONP ha mejorado tremendamente sus procesos para entregar las pensiones de su régimen, ¿no? Hay una agenda de desarrollo tecnológico para el Perú de Bicentenario que lo hemos trabajado con Microsoft, no voy a entrar en detalle, pero el punto fundamental es crear una agencia para implementar políticas de desarrollo que impliquen uso de TICs. Cayetana Aljovín me decía ayer, otra agencia más, y creo que entiendo la preocupación, pero los modelos que han seguido en Colombia, en Chile, etcétera, etcétera, es que si no se crea una agencia que desde el más alto nivel político se impulse el uso de tecnología de información en el Estado, sencillamente no avanza. Y puedo poner muchos ejemplos de cómo tecnologías de la información no son usadas en la mayor parte del Estado. Entonces hay muchas cosas que hacer, hay muchas que no son sexy, hay muchas que son pequeños detalles, pequeñas cosas que hacer que no son sexy, que un presidente no va a tener un gran, digamos, respaldo popular de anunciarlas, pero hay que hacerlas. Y las diferencias son muy claras. El PBI per cápita de los países ubicados en el tercio inferior del OSD es esa línea roja de 22.000. Y nosotros tenemos que optar. Si queremos llegar a ese nivel, creciendo a tasas cercanas al 6%, el 2024, o queremos resignarnos a crecer al actual 3% y lograrlo recién el 2036. Hay 12 años de diferencia entre crecer a una y otra tasa. Y todo eso depende que pongamos otra vez el crecimiento, la productividad en la agenda económica. Si no lo ponemos, creo que vamos a estar más cerca al 2036 y eso no es bueno para nosotros, para nuestras familias, para nuestros hijos y para el país. Gracias.